Saludos a todos. Vamos a estar viendo lo que es la fórmula canónica. En álgebra booleana se conoce como término canónico de una función lógica a todo producto o suma en la cual aparecen todas las variables o literales en su forma directa o inversa. Una función lógica que está compuesta por operadores lógicos puede ser expresada en forma canónica, usando los conceptos de min términos representados con una m minúscula y un sub i, ¿sí? Sería sub i, y un max término representado por una m mayúscula y un sub i, ¿sí? Todas las funciones lógicas son expresables en forma canónica, tanto como una suma de min términos como producto de max términos. Esto permite un mejor análisis para la simplificación de dichas funciones, lo que es de gran importancia para la minimización de circuitos digitales. Aquí sería la simplificación, ¿verdad? Esto nos ayuda a simplificar circuitos digitales. Lo vamos a estar viendo más adelante. Una función booleana expresada como una disyunción lógica es un OR de min términos. Es usualmente conocida como la suma de productos. Y su dual de Morgan, de las leyes de Morgan, es el producto de sumas, la cual es una función expresada como una conjunción lógica AND de maxitérminos o max términos, ¿sí? Bueno, la idea de esto es que ustedes vieran qué es una fórmula canónica y por qué razón estamos viendo esta forma de representar una función, ¿verdad? ¿Sí? Desde el álgebra booleana, porque nos ayuda a ver lo que son los min términos y max términos. Vamos a ver cómo se representa la función booleana, ¿verdad? La tabla de verdad representa el valor de la función para cada combinación de entrada, ¿sí? Las entradas son las variables que vamos a tener, las literales o variables, ¿verdad? Se trabajará con la siguiente nomenclatura: literal o variable. Vamos a decir que es una literal o variable cuando tenemos una A o una A complemento. Recuérdense que A puede ser, si lo representamos en números binarios, es un 1 y el complemento A complemento sería un 0, ¿verdad? Porque se está negando. El término producto es una operación AND de un número de literales, ¿sí? O sea que vamos a tener, puede ser A, B, C o X1, X2, X3, ¿sí? Y esas operaciones, el término producto lo vamos a estar representando por la multiplicación de esas literales o de esas variables. Fórmula disyuntiva es una suma de términos productos, ¿sí? Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, ¿sí? Lo importante es que miremos que la fórmula disyuntiva es una suma de términos productos. Y ya vimos anteriormente que es un término producto, ¿verdad? ¿Sí? Término suma es una operación OR de un número de literales o variables. Una fórmula conjuntiva es un producto de términos suma, ¿sí? Bueno, vamos a ver este ejemplo para que nos quede claro qué es de qué estamos hablando. Aquí tenemos este ejemplo donde vamos a ir obteniendo
a qué se refiere esta nomenclatura que estábamos usando aquí, ¿sí? Bueno, aquí vamos a tener esta tabla donde tenemos C, B y A, ¿verdad? C, B y A. Recuérdense que las tablas de verdad las podemos hacer de diferente forma. Aquí las están haciendo C, B, A. Puede ser A, B, C, como lo hacíamos nosotros anteriormente. De todos modos, la posición o donde esté el 0 o el 1, en algún momento siempre lo vamos a encontrar en la tabla dependiendo de cómo esté la tabla, ¿verdad? Sí. Siempre vamos a encontrar en la tabla 0, 0, 0. Si son 3 datos, ¿verdad? O 2 datos, siempre vamos a encontrar el valor que esté representado por 0, 0, 0, ¿verdad? No importa si tenemos A, B o C. En este caso tenemos B, tenemos C, perdón, tenemos C, B y A. Entonces, la función va a ser C, B y A. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en esta tabla tenemos la forma en que nosotros veníamos trabajando. Se tienen es binario y se tienen 3 literales, serían 8, ¿verdad? Y aquí tendríamos 4 ceros, 4 unos, 2 ceros, 2 unos, 2 ceros, 2 1, 0 1, 0 1 y así nos vamos, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí la función no, aquí donde tenemos la función no equivale, ¿sí?, a lo que nosotros tenemos representado, lo que nosotros estábamos viendo anteriormente en las tablas. ¿Por qué? Porque esta es una función, ¿sí? O sea que el valor que tenemos aquí puede ser cualquier valor, ¿sí? Puede ser 1 o puede ser 0, ¿verdad? Sí. Pero no equivale a lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo ninguna disyunción o ninguna conjunción, ¿sí? Aquí solo tenemos 0, 0, 0 y no estamos diciendo 0 más 0 más 0 da 0, ni estamos diciendo 0 por 0 por 0 da 0, ¿sí? Sino que esto que está aquí siempre va a ser un valor aislado de lo que nosotros vamos a tener aquí, en esta otra, ¿verdad? ¿Sí? Va a ser un valor aislado de esto que tenemos aquí, porque no estamos haciendo ninguna operación, ¿sí?, sino que estamos trabajando con las fórmulas canónicas, ¿sí?, con la forma canónica para encontrar una fórmula canónica disyuntiva o conjuntiva, ¿sí? Entonces, esto nunca va a ser representativo de lo que se tiene aquí, ¿verdad? Como les estaba diciendo. Porque aquí no estamos haciendo, aquí en la función, no estamos haciendo una suma o una multiplicación o una negación. Entonces, este valor que está aquí, este valor que tenemos aquí, no es un valor que se obtenga de las literales, ¿verdad? De los valores que están en las literales, sino que es un valor que nos dan. Se puede decir, es un valor aleatorio, se podría decir, ¿verdad? ¿Sí? O es expresado así, ¿verdad? Si se dan cuenta, no viene de ninguna operación. Por eso está de esta forma, ¿sí? Bueno, sigamos entonces con lo que son las literales. Las literales, pues aquí se está usando la literal
¿Qué literales son o qué variables? Es A, B y C, ¿verdad? A eso nos referimos con literales, puede llamarse también variables. El término producto. El término producto lo vamos a obtener nosotros cuando tengamos en la función como resultado tengamos un 1. ¿Sí? Si nosotros tenemos un 1, ¿sí? Si nosotros tenemos un 1, entonces nosotros vamos a poder hacer el término producto, ¿sí? Aquí en el término producto nosotros vamos a decir C por B por A, ¿sí? Pero como nosotros tenemos 0, el 0 para nosotros es el complemento, ¿sí? En un término producto, ¿sí? Aquí entonces vamos a tener C complemento o C' se puede decir por B' por A', ¿sí? Ese es un término producto. Si se dan cuenta, término producto porque está multiplicando las variables o las literales con las que se cuenta en la tabla. La fórmula disyuntiva se obtiene de la suma de los productos. Nosotros en la suma de los productos podemos tener el signo por o podemos solo tener esto aquí. C' por B' por A'. Esto equivale también a decir que se está multiplicando. ¿Sí? Bueno, entonces en la fórmula disyuntiva tenemos que vamos a ocupar solo donde están los unos, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta en estos de aquí que tenemos el 1. En el primero tenemos el 1 también, ¿sí? Y entonces todos son primos, ¿verdad? C', B' y A'. Entonces tenemos C', B', A, perdón, aquí es A'. Uy. Esta es A', ¿sí? Bueno, ahí estamos. Después tenemos en este, vamos a tener C', B y A'. C', B y A'. ¿Sí? Porque aquí es 0, entonces es prima. Aquí no es, aquí es 1, entonces es B normal, ¿sí? Solo la literal. Y aquí es A' porque es 0, ¿sí? Y así nos vamos con los siguientes. Este sería C', B y A, más el último, ¿verdad? C, B y A, porque todos son unos, ¿verdad? Esta es la fórmula disyuntiva, fórmula canónica disyuntiva, ¿sí? También se puede colocar, en lugar de poner el apóstrofe, se puede colocar un guión que también representa que la está negando, ¿sí? Bueno, el término suma lo vamos a aplicar para donde tenemos los ceros, ¿sí? En este caso, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos el término suma, si nos vamos otra vez a las literales, tenemos, aquí, si nosotros tenemos, para hacer esto, nosotros vamos a tener esta situación, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a decir que los ceros en C va a ser la literal, aquí en B también la literal, y tenemos aquí 1, aquí va a ser el complemento. Cuando estamos revisando lo que en la función es 0,
se toma al contrario, ¿verdad? Los ceros van a ser la literal y el 1 va a ser el complemento, ¿sí? Entonces aquí en esta tenemos este término suma. Sería C, sería C normal, ¿verdad? ¿Sí? B normal y la A sería A complemento, ¿sí? Se toma al contrario de lo que lo estábamos viendo en el término producto, ¿sí? Y así nos vamos con los demás, ¿verdad? La fórmula conjuntiva sería la multiplicación de los términos suma, ¿sí? Aquí tenemos el primero, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos el primero. Es este mismo que está aquí. C más B más A', que sería este que estamos viendo aquí, ¿sí? Después sería por, el otro sería este, ¿verdad? Que sería C' más B más A. El otro sería por C' más B más A', ¿sí? Y el último sería este, ¿verdad? ¿Sí? Que sería C' más B' más A, ¿sí? Bueno, y también que se puede representar de esta fórmula. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que son, esto es como los términos generales que vamos a estar utilizando, ¿sí? Aquí vamos a ver esto, ¿verdad? ¿Sí? La fórmula canónica disyuntiva. También se puede decir sub, que es suma de productos, ¿verdad? O equivale a la suma de productos, ¿sí? La fórmula canónica disyuntiva es igual a la suma de mintérminos, ¿sí? ¿Qué es un mintérmino? Es un término producto en el que aparecen todas las literales o variables de la función expresadas. En este caso, en el caso anterior, pues teníamos C, B y A, ¿verdad? ¿Sí? Para una combinación de valores de las literales, solo uno de los mintérminos toma el valor de 1. Es decir, un mintérmino es un término producto que es 1 exactamente en una línea de la tabla de verdad. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver esto y después miramos un ejemplo de lo que les estaba diciendo, que ya vimos un poco en la nomenclatura que vamos a estar utilizando. Un mintérmino se designa por m sub i, siendo i el número decimal correspondiente en la tabla de verdad. Para el producto, el 0 se asocia a la literal complemento, que fue lo que vimos ahí, y el 1 a la literal, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a ver este ejemplo entonces. Aquí vamos a encontrar la fórmula canónica para la forma canónica disyuntiva, ¿verdad? Que es la suma de mintérminos. Y los mintérminos es término producto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver esto. Nosotros vamos a tener una tabla que es la misma que teníamos anteriormente, ¿sí? Dice que aquí se habla de que los mintérminos, ¿sí? Recuérdense la fórmula, la función no la dan, ¿verdad? ¿Sí? Este valor de aquí no lo dan, ¿sí? Nosotros no tenemos que obtenerlo. Este valor siempre, siempre se les va a dar, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tener este valor y los
min términos dice que van a ser los que tienen el 1. ¿Sí? Van a estar representados por los que tienen el 1. ¿Cómo lo ponemos? Creo que lo voy a poner así. El 1 y el 1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces también dice que nosotros tenemos que, se va a representar por el m sub i. El i lo vamos a obtener de esta forma. Nosotros vamos a colocar aquí m sub 0, que va a ser la primera línea o la primera fila que tenemos en la tabla. El m sub 1 va a ser la segunda línea y así nos vamos, ¿verdad? M sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, sub 6 y sub 7, ¿verdad? ¿Sí? O sea que aquí tenemos 8 términos, ¿verdad? ¿Sí? Esto lo vamos a representar ya en la fórmula, ¿sí? En la fórmula canónica. Nosotros vamos a tener aquí la función y la función va a ser igual a m sub 0 más m sub 2. ¿Por qué sub 0? Porque en la primera línea está el 1. En la segunda línea tenemos 0, entonces esa no la tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque el min término solo es cuando tenemos el 1, ¿sí? Cuando nosotros tenemos el 1, buscamos que sub i, que m sub i tenemos. En este caso sería m sub 0 para la primera, ¿verdad? Después en el primero no tenemos un 1. En el segundo sí tenemos un 1. Entonces ese es el que tenemos que tomar. ¿Sí? Esta línea. El tercero también tiene un 1. Entonces este también lo tenemos que tomar. El cuarto tiene un 0, no. El quinto 0, el sexto 0. El séptimo tiene un 1. Entonces este lo tenemos que tomar también, ¿sí? Bueno, entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la sumatoria de los productos. ¿Cómo obtenemos los productos? ¿Sí? Aquí dijimos que los productos, el término producto, tenemos que multiplicar cada línea, ¿sí? Lo podemos hacer de esta forma, ¿sí? Bueno, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Recuérdense que aquí en el min término dice que el 0 se asocia con la literal complemento, que van a ser los A', B' y C', ¿sí? Aquí es el 0. Entonces aquí vamos a tener, el primer término va a ser este, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a tener C' por B' por A', ¿sí? Estos los tenemos que sumar, porque es la suma de productos, ¿sí? Después tenemos en el M2, M sub 2, aquí el C tiene 0, entonces es complemento. Este tiene un 1, entonces es solo B. Este tiene un 0, es A complemento, ¿sí? Más, ahora vamos al tercer, a M sub 3, ¿sí? C es C complemento por B y por A. Por B y por A. Más, ya nos quedaría solo este último término, el M sub 7, que es C, B y A, porque todos son unos, ¿sí? Entonces es C, B y A, ¿sí? Entonces esa sería nuestra
nuestra fórmula canónica para el min término, que es suma de productos. Y ahí lo dejamos. No lo vamos a simplificar, sino que únicamente lo dejamos aquí. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo de esto sería esta, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos para x sub 1, sub 2 y sub 3. Esto es para que miren que podemos tener varias literales o varias variables. No pueden ser solo las mismas, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo mismo, ¿verdad? Son de tres elementos o tres literales o tres variables. Entonces es 2 elevado a la 3 que nos da 8. ¿Sí? La función, como les dije, siempre nos las dan. Este resultado siempre nos lo van a dar. Siempre, siempre se va a dar. O sea, no lo tenemos que obtener nosotros. Ese siempre se va a dar. Entonces, y lo tenemos que, cada línea tenemos que colocarle que es m minúscula sub i, ¿verdad? En este caso sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Bueno, aquí podemos hacerlo también de esta forma. ¿Sí? Recuérdense que aquí solo vamos a ver el min término. Entonces solo tenemos que ver dónde estén los unos, ¿sí? Entonces vamos a pasar esto a min términos, que es, vamos a hacer el término producto, ¿sí? Lo podemos hacer aquí también y colocar que este va a ser x1, vamos a ver cómo se mira mejor esto. x1, x1, x2, x3, ¿sí? Bueno, vamos a ver aquí. La x1 primero es 0, entonces es complemento. x2 es 0, es complemento. Solo la x3 es 1, ¿verdad? Entonces se queda así. Vamos a ver el otro. Vamos a hacer x1, x2 y x3. Recuérdense que esta es multiplicación, ¿verdad? Es un término producto. El primero es x1, es 0, es prima. El otro, x2, es 1, lo dejamos así, y x3 es primo. ¿Sí? Vamos a hacer el otro, x1, x2 y x3. ¿Sí? El x1 es 0, es primo. El x2 es la literal, es 1, y el x3 también es 1. Lo dejamos así. Ahora hacemos el último, que es x sub 1, sub 2 y sub 3. ¿Sí? Bueno, la x1 es la literal x sub 1. Es 1, x sub 2 se queda así, y la x sub 3 es 0, tenemos x sub 3. Bueno, aquí entonces ya solo nos quedaría pasar estos subtérminos. Vamos a colocarlos aquí. Entonces, como es suma de productos, entonces yo voy a hacer x... bueno, x sub 1, x sub 2, x sub 3, ¿sí? Más. Voy a hacerlo primero todo así. Bueno, lo podríamos hacer de una vez, ¿verdad? ¿Sí? Mejor para no equivocarnos, ¿sí? Entonces solo paso esos min términos que ya encontré, solo lo paso a la fórmula, ¿sí? Ay, aquí no cerré. Ay, solo lo paso a la fórmula. Bueno, x sub 2, x sub 3, ¿sí? Aquí, ¿qué sería? Aquí sería esto nada más. Recuérdense que solo lo estoy pasando, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. X sub 1, x sub 2 y x sub 3. Aquí es x sub 1' por x sub 2 por x sub 3.
Y aquí sería más, sería x sub 1, x sub 2 y x sub 3 primo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, ahí tendríamos la fórmula canónica también. Bueno, ahora cuando hablamos de fórmula canónica conjuntiva, perdón. También podemos decir que es producto de sumas, ¿sí? Aquí el término va a ser sumas y vamos a multiplicarlos. Bueno, la forma canónica conjuntiva es un producto de max términos, ¿sí? Max términos quiere decir un término suma en el que aparecen todas las literales o variables de la función expresada, ¿sí? Puede ser A, B, C o x1, x2, x3, ¿verdad? ¿Sí? Para una combinación de valores de las literales